Hay personas que caminan por el mundo en silencio, personas que no llaman la atención cuando entran en una sala, que no se apresuran en hablar, que no se mueven como si necesitaran demostrar algo a alguien. Son seres que respiran profundo y parecen llevar dentro de sí un universo secreto. No se presentan como protagonistas del espectáculo de la vida, y, sin embargo, su presencia, discreta y tranquila, tiene la fuerza de un río subterráneo, invisible en la superficie, pero capaz de mover tierras, alimentar raíces y sostener bosques enteros. Tal vez ya te hayas encontrado con alguien así, alguien que no alza la voz, pero que, cuando habla, todos se detienen a escuchar. Alguien que no aparece en redes, que no expone su vida en detalles, y aún así transmite una sensación de seguridad, de profundidad, de misterio. Es curioso, ¿verdad? En un mundo obsesionado con la visibilidad, con la necesidad de ser visto, comentado, aprobado y aplaudido, alguien que no busca nada de eso parece casi una anomalía. Y precisamente por eso, asusta. Pero, ¿por qué asusta? ¿Por qué una persona que no necesita mostrar quién es, que no vive corriendo tras la aprobación externa, causa tanto desconcierto? Tal vez porque, sin decir nada, nos muestra cuánto nosotros mismos seguimos atrapados en el ruido. Su silencio refleja nuestro bullicio, su calma revela nuestra ansiedad, su sencillez denuncia el peso de nuestras máscaras. Y eso duele, porque nos obliga a mirar hacia adentro, hacia el vacío que intentamos llenar con aplausos y atenciones. Las personas low profile no son invisibles, simplemente eligieron no competir en este juego de apariencia. Son como el cielo nocturno, no necesita gritar, no necesita explicar, simplemente existe y, en su inmensidad silenciosa, nos recuerda nuestra pequeñez y nuestra grandeza al mismo tiempo. Llevan una energía distinta, porque no necesitan probar nada. Y eso es lo que inquieta. La ausencia de esfuerzo por ser admirado genera una admiración involuntaria. El no querer ser seguido, paradójicamente, atrae seguidores. El no querer controlar, inspira confianza. El no querer brillar, hace que la luz sea aún más pura. Tal vez tú mismo ya hayas sentido esto, estar cerca de alguien que habla poco, pero que transmite paz. Estar frente a una persona que no se exhibe, pero cuya presencia es casi magnética. Estas personas no necesitan ocupar el centro para que el espacio se organice alrededor de ella. Son como las raíces de un árbol. Nadie las ve, pero son ellas las que sostienen toda la copa. Y sin ellas, nada permanecería en pie. Lo que realmente asusta de las personas low profile no es lo que hacen, sino lo que son, porque su vida no gira en torno a la aceptación ajena, y eso es revolucionario. Rompen la lógica del juego que aprendimos desde pequeños, que hay que ser el más alto, el más rápido, el más bonito, el más rico, el más comentado. Cuando alguien muestra que no necesita nada de eso para vivir en plenitud, sentimos un choque interno. Es como si una parte de nuestra alma despertara y nos preguntara: ¿y tú, de verdad necesitas todo eso? ¿O también podrías encontrar paz en el silencio? La verdad es que el silencio es poderoso. Es en el silencio donde escuchamos la voz del alma. Es en el silencio donde se revelan los secretos más profundos. Y las personas low profile cargan con ese silencio. No es un silencio de ausencia, sino de presencia. No es vacío, es plenitud. Estar cerca de ellas es como estar frente a un lago tranquilo. Incluso puedes ver tu propio reflejo, y a veces ese reflejo nos incomoda, porque revela lo que preferimos esconder. Así que, antes de continuar, te invito a respirar profundo. Permite que este momento sea un espacio de pausa, de encuentro contigo mismo. Imagina que estamos sentados bajo la sombra de un árbol antiguo, sintiendo la brisa suave, escuchando el canto lejano de los pájaros. No hay prisa, no hay ruido, solo el simple estar. Es en ese lugar donde iniciamos nuestro camino de hoy, explorando por qué las personas low profile despiertan tanto respeto, tanto misterio y al mismo tiempo, tanto temor. Ellas nos muestran que no necesitamos máscara, nos recuerdan que la vida es más que performance, nos enseñan que existe una fuerza en el recato, una belleza en lo simple, una luz en el silencio. Y tal vez, si lo permites, en este encuentro vas a descubrir que también hay una parte de ti que es así, profunda, tranquila, esencial, y que no necesita nada más que ser quien eres. Respira otra vez, y ven conmigo. En la espiritualidad, aprendemos que la verdadera fuerza no está en lo que se muestra, sino en lo que se cultiva en silencio. El sol sale todos los días, ilumina el mundo entero, calienta la vida de millones de seres, y nunca pide reconocimiento por eso. Así también son las personas low profile, discretas como la luz de la mañana, humildes como la raíz que se esconde bajo la tierra, pero que sostiene al árbol entero. La espiritualidad nos invita a mirar más allá de las apariencias,
a ver la esencia que vibra en cada ser humano. Y es ahí donde entendemos por qué estas personas nos impactan tanto, porque nos recuerdan lo que es esencial, nos recuerdan que no somos lo que mostramos, sino lo que cultivamos en lo íntimo del alma. El camino del autoconocimiento siempre pasa por el silencio, no el silencio del mundo externo, sino el silencio interno. Ese silencio que no necesita justificarse, que no corre para ser visto, que no se compara con nadie. Es en ese espacio interior donde encontramos quién realmente somos, y es exactamente en ese espacio donde las personas low profile ya viven. No necesitan gritar para ser escuchadas, porque su energía habla más fuerte que cualquier palabra. No necesitan exhibirse para ser notadas, porque su presencia es, por sí misma, transformadora. Y cuando entramos en contacto con esa energía, algo dentro de nosotros despierta, algo dentro de nosotros se reconoce. En la tradición espiritual, muchas veces los grandes maestros eran justamente aquellos que no buscaban fama, que no querían seguidores, que vivían en recogimiento, en la sencillez. Piensa en monjes que pasan años en monasterios silenciosos, piensa en sabios que preferían el exilio al poder, piensa en abuelas que, sin haber escrito un libro o aparecer en público, transmitieron lecciones de vida que ninguna universidad podría enseñar. La verdadera sabiduría no grita, susurra, no exige, inspira, no se muestra, pero se revela cuando el corazón está listo. Y eso es precisamente lo que tanto asusta del low profile, la ausencia de necesidad. En un mundo en el que nos enseñaron a desear siempre más conquistas, más aplausos, más reconocimiento, encontrarse con alguien que no desea nada de eso es casi un choque espiritual. Es como si estuviéramos frente a un espejo que nos muestra cuánto seguimos apegados a la ilusión. Porque si el otro no necesita exhibirse, ¿será que yo tampoco necesitaría? Si el otro no necesita probar nada, ¿será que yo también podría simplemente ser? Esa pregunta incomoda, porque mueve la base de nuestro ego. Sin embargo, es en ese desconcierto donde nace la oportunidad de transformación. El ejemplo de esas almas discretas nos invita a regresar hacia adentro, nos invita a reconocer que la espiritualidad no está en las victorias externas, sino en la conquista de uno mismo. Nos recuerda que la paz no está en ser admirado, sino en estar en armonía con nuestra propia alma. Y, cuando comprendemos eso, comenzamos a ver la vida de otra manera. Empezamos a notar que el verdadero brillo no es el que viene de los reflectores, sino el que brota del corazón. El contexto espiritual de las personas low profile es, en realidad, un llamado para todos nosotros. Son recordatorios vivos de que no necesitamos el exceso para encontrar plenitud. Son como faros silenciosos en medio de la tormenta del mundo moderno, mostrando que es posible vivir con profundidad, sin necesidad de público, que es posible encontrar grandeza en la sencillez, fuerza en la humildad, poder en el silencio. Son testigos de que la espiritualidad no es un escenario, es un camino, no es exhibición, es transformación interior, no es sobre quien ve, es sobre quien siente. Cuando miramos a estas personas con los ojos del alma, percibimos que encarnan una enseñanza profunda. La vida no necesita ser ruidosa para ser significativa. El amor no necesita mostrarse para ser verdadero. La luz no necesita anunciarse para iluminar. El bien no necesita titulares para transformar. Todo eso es espiritualidad en su forma más pura, la expresión silenciosa de lo divino que habita en cada uno de nosotros. Y tal vez tú, que me escuchas ahora, ya hayas sentido esa misma fuerza dentro de ti. Tal vez seas alguien que prefiere observar antes que hablar, que prefiere sentir antes que competir, que prefiere ser antes que aparentar. Tal vez hayas cargado, por mucho tiempo, con la sensación de no encajar en un mundo tan ruidoso, tan lleno de apariencia. Pero quiero que sepas, eso no es debilidad. Eso es señal de profundidad. Eso es señal de que tu alma ya entendió algo que muchos aún buscan comprender. Por eso, dentro del camino del autoconocimiento, reflexionar sobre las personas low profile es reflexionar sobre el alma misma. Es reconocer que el silencio es una maestra, que la sencillez es un poder, que la humildad es una fuerza. Es darse cuenta de que la espiritualidad no se mide por la cantidad de palabras, sino por la intensidad de la presencia. No se mide por cuántos nos siguen, sino por qué tan fieles somos a nuestra esencia. Las personas low profile son recordatorios vivos de que no necesitamos conquistar el mundo para sentirnos completos. Solo necesitamos conquistarnos a nosotros mismos. No necesitamos ser vistos por todos, solo necesitamos ser vistos por nuestra propia conciencia. No necesitamos estar en todos lados, solo necesitamos estar enteros donde estamos. Y es en ese punto donde la espiritualidad se encuentra con el misterio de esas almas silenciosas. Porque lo que realmente asusta no es la ausencia de visibilidad, sino la presencia de esencia. No es lo que falta, sino lo que sobra. No es vacío,
es plenitud, y esa plenitud, cuando aparece, nos muestra lo que todavía tenemos que aprender, soltar y transformar. Respira profundo y date cuenta. Tal vez esta introducción no sea solo sobre el otro, sino sobre ti. Tal vez tú mismo lleves dentro de ti esa fuerza silenciosa, ese llamado profundo a vivir de manera más auténtica, más sencilla, más verdadera. Tal vez este sea el momento de reconocer que, en el fondo, todos tenemos una parte low profile, una parte que no necesita ser vista, sino simplemente ser. Y es a partir de ese reconocimiento que nuestro camino continúa. Cuando hablamos de las personas low profile, hablamos de una postura frente a la vida que, en su esencia, revela tres grandes verdades espirituales. La primera es la fuerza del silencio, la segunda es la libertad del desapego y la tercera es la profundidad de la presencia. Estas tres ideas se entrelazan como hilos de un mismo tejido, formando una sabiduría discreta pero poderosa, que nos invita a reflexionar sobre la manera en que estamos viviendo. La primera idea es la fuerza del silencio. Vivimos en un tiempo donde el ruido parece ser la regla. Ruido externo, hecho de voces, de opiniones, de prisas, de notificaciones, pero también ruido interno, hecho de pensamientos que no se detienen, de comparaciones que no cesan, de ansiedades que se multiplican. El silencio, en este contexto, parece algo extraño, casi amenazante, pero es en el silencio donde el alma encuentra descanso. Es en el silencio donde el espíritu encuentra claridad. Las personas low profile cargan con ese silencio en su forma de estar en el mundo. No corren para llenar cada espacio con palabras, no necesitan justificar su existencia con explicaciones, no tienen que luchar para probar su valor. Su silencio no es vacío, sino lleno de significado. Es el silencio de la montaña que permanece firme ante las tormentas, es el silencio del océano profundo que no se altera con las olas de la superficie. Estar cerca de alguien así es un recordatorio de que la verdadera fuerza no necesita ruido. La segunda idea es la libertad del desapego. Desde pequeños, aprendimos a asociar valor con visibilidad. Nos dicen que necesitamos ser vistos para ser recordados, que tenemos que mostrar logros para ser reconocidos, que hay que acumular títulos, seguidores, objetos, estatus, para ser respetado. Sin embargo, las personas low profile nos enseñan justo lo contrario, muestran que la mayor libertad es no depender de eso. Cuando no se está atado a la necesidad de aparecer, nace una ligereza, una autenticidad, una paz. Es como caminar sin cargar sacos pesados en la espalda. El desapego de estas personas no es descuido, no es falta de ambición, es sabiduría. Saben que nada de lo externo define la esencia del ser. No necesitan aferrarse a la aprobación, porque ya se sienten completas por dentro. No necesitan apegarse al elogio, porque su autoestima no depende de él. Y esa libertad es aterradora para muchos, porque muestra que es posible vivir sin cadenas invisibles, sin ser esclavo de la opinión ajena. La tercera idea es la profundidad de la presencia. Cuando alguien no vive preocupado por cómo será visto, queda espacio para estar entero en el momento. Las personas low profile tienen ese don. Cuando están contigo, están realmente presentes. Escuchan de verdad, observan de verdad, sienten de verdad. No están pensando en cómo van a contar esa historia después, ni en cómo van a ser interpretados. Están ahí, completo. Y esa presencia, tan rara en nuestros tiempos, es transformadora. Es como sentarse frente a una fogata. No importa si el fuego no habla, su simple presencia calienta, ilumina e inspira. Estar frente a alguien low profile es sentir esa fogata interior. Es darte cuenta de que, a veces, menos palabras dicen más, menos gestos expresan más, menos apariencias revelan más. Estas tres ideas se conectan como un círculo perfecto. El silencio nos lleva al desapego, porque cuando no necesitamos hablar o mostrar, nos liberamos de la necesidad de aprobación. El desapego nos lleva a la presencia, porque cuando no estamos preocupados por lo que piensen de nosotros, podemos estar totalmente enteros en el ahora. Y la presencia, a su vez, nos devuelve al silencio, porque en el aquí y ahora no hay ansiedad por el futuro ni peso del pasado, solo hay la plenitud del ser. Para comprender mejor, imagina la metáfora del árbol. El árbol no se preocupa por ser notado, simplemente crece, en silencio, profundamente enraizado en la tierra, con sus ramas abiertas al cielo. No busca aplausos, no compite con los otros árboles, no intenta sobresalir. Y, sin embargo, da sombra, da frutos, da oxígeno, sostiene la vida a su alrededor. El valor del árbol no está en ser visto, sino en ser lo que es. Así también son las personas low profile. Como árboles silenciosos, sostienen el mundo sin necesidad de decir que lo sostienen. Otra metáfora es la de la vela. La vela no hace ruido,
no llama la atención con gestos grandiosos, pero basta encenderla para transformar la oscuridad en luz. La vela no necesita exhibirse, solo cumple su función de iluminar. ¿Y cuántas veces, en nuestros momentos más difíciles, no es una palabra silenciosa, un gesto discreto, una mirada sincera lo que nos ilumina más que discursos grandiosos? Esa es la fuerza del low profile. Su luz no invade, sino que calienta, no domina, sino que guía. Y si llevamos esto a nuestra vida práctica, nos damos cuenta de lo necesario que es este aprendizaje. ¿Cuántas veces gastamos energía tratando de probar algo a los demás? ¿Cuántas veces nos perdemos en comparaciones, en exhibiciones, en carreras que no llevan a ningún lado? Las personas low profile nos muestran que existe otro camino, el camino de volver hacia adentro, de vivir para ser, no para aparentar, de estar en paz con uno mismo, y no en guerra por agradar, de cultivar el alma como se cultiva un jardín secreto, no para ser exhibido, sino para florecer de adentro hacia afuera. Y tal vez te reconozcas en algunas de estas características. Tal vez también hayas sentido que no necesitas estar siempre en el centro, que prefieres observar, que encuentras más sentido en escuchar que en hablar. Tal vez ya te hayan llamado tímido, reservado, misterioso, pero en realidad eso puede ser solo la manifestación de esa profundidad, porque, en el fondo, todos tenemos la posibilidad de vivir más silenciosamente, más auténticamente, más profundamente. Y no se trata de rechazar la visibilidad, sino de no depender de ella. No se trata de huir del mundo, sino de no perderse en él. No se trata de ser invisible, sino de ser entero. Cuando comprendemos estas ideas, empezamos a ver que el low profile no es una debilidad, sino una fuerza espiritual. Es una elección consciente de vivir enraizado en el ser, no en las apariencias. Es una forma de recordarle al mundo que la verdadera transformación no sucede en los escenarios, sino en los corazones, que la verdadera revolución no es la que grita, sino la que susurra, que la verdadera paz no está en ser notado, sino en estar en armonía con el alma. Y así, cada persona low profile se convierte en un maestro silencioso, una lección viva, una invitación para que todos encontremos nuestra propia esencia. Cierra los ojos por un instante y permítete simplemente estar aquí, ahora. Respira profundo, y siente el aire entrando lentamente por tus pulmones, bajando hasta el fondo de tu vientre, expandiendo el pecho, trayendo vida. Retén ese aire por un breve momento, y suéltalo despacio, como quien suelta también preocupaciones, tensiones, ruidos. Una vez más, inhala, retén, exhala, y siente cómo, poco a poco, el cuerpo va encontrando descanso, la mente se va calmando, el corazón se va abriendo. Ahora, imagina que estás frente a un lago tranquilo, un lago tan sereno que su superficie es como un espejo perfecto. El agua refleja el cielo, los árboles, las nubes que pasan lentamente. Todo está en paz. Te acercas a ese lago y notas que también refleja tu propia imagen. Y en ese reflejo no ves máscaras, no ves disfraces, no ves las cadenas invisibles del ego. Ves solo tu esencia, desnuda, simple, verdadera. Respira una vez más y contempla. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres sin las etiquetas, sin los títulos, sin las presiones? ¿Quién eres en el silencio del alma? Deja que estas preguntas resuenen dentro de ti, sin prisa por responder. Permite que se abran como semillas, que poco a poco van germinando en la tierra fértil de tu corazón. Y mientras contemplas, percibe que quizá exista dentro de ti una parte low profile, una parte que no necesita reflectores, una parte que encuentra paz en el simple acto de ser. Esa parte es como una llama suave que arde sin apagarse, aunque nadie la vea. Es constante, es fiel, es tu esencia más profunda. Ahora visualízate sentado bajo un árbol antiguo. El tronco es firme, las raíces penetran profundamente la tierra, las ramas se abren generosas hacia el cielo. Ese árbol no pide aplausos por existir, no necesita testigos para florecer. Simplemente cumple su destino: crecer, dar frutos, ofrecer sombra. Inhala y siente que tú también eres como ese árbol. Existe en ti una raíz profunda, invisible, pero fuerte. Existe en ti una rama que se extiende hacia lo alto, buscando luz. Existe en ti una savia que corre silenciosamente, nutriendo cada célula, cada pensamiento, cada emoción. Y, al igual que el árbol, no necesitas demostrar nada. Ya eres completo, ya eres suficiente. Sigue respirando y permítete sentir esa plenitud. Si llegan pensamientos, obsérvalos como nubes que pasan. No luches, no te aferres, solo deja que pase. Y vuelve siempre al lago, al árbol, a tu respiración. Ahora, imagina que alrededor de ese lago hay personas que viven en el ruido, corriendo, compitiendo, exhibiéndose,
intentando ser notado. Tú las observas, pero no juzgas, solo percibes que ese es su camino, y percibes también que dentro de ti hay otro camino, el camino del silencio, del desapego, de la presencia. No hay nada de malo en ser visto, pero hay una libertad inmensa en no depender de eso. Pregúntate, ¿cuántas veces en tu vida buscaste la aprobación de los demás? ¿Cuántas veces te perdiste en comparaciones, en deseos de reconocimiento, en miedos de no ser suficiente? Y ahora pregúntate, ¿no será hora de soltar esas cadenas invisibles? ¿No será hora de regresar hacia adentro, de reencontrar la paz que no depende de nadie más que de ti mismo? Respira profundo y siente cómo esa posibilidad trae ligereza. Permítete imaginar que caminas por un campo abierto. El viento toca tu rostro, el sol calienta tu piel, el sonido lejano de los pájaros acompaña tus pasos. Camina sin prisa, sintiendo que cada paso es un regreso al hogar, y a cada paso vas soltando algo: la necesidad de ser visto, la necesidad de demostrar, la necesidad de agradar. A cada paso te vas sintiendo más ligero, más libre, más presente, hasta que, en un momento, te das cuenta, no hay nada que necesites cargar. Eres como el viento, libre, invisible a los ojos, pero capaz de tocar todo. Eres como la luz, que no necesita aplausos para iluminar. Eres como el árbol, que no necesita aparecer para sostener la vida. Ahora lleva esta imagen a tu corazón. Mírate como ese ser silencioso, profundo, libre. Mírate como alguien que no necesita exhibirse para existir, que no necesita gritar para ser escuchado, que no necesita competir para tener valor. Mírate como un reflejo de lo divino, que habita en silencio pero que sostiene todo. Respira profundo y siente que esa verdad ya está en ti. Si quieres, coloca las manos sobre tu corazón. Siente los latidos. Cada latido es un recordatorio de que la vida está aquí, fluyendo, sin necesitar testigo. Tu corazón no pide aplausos para latir, simplemente cumple su función. Y así es como tu alma también desea vivir, en simplicidad, en autenticidad, en silencio pleno. Permite que esta reflexión se transforme en una experiencia. Quédate unos instantes solo respirando, sintiendo, estando. Y recuerda, ser low profile no es desaparecer del mundo, sino estar en él de manera más auténtica. No es huir de las personas, sino relacionarse sin máscara. No es ser invisible, sino ser presente de un modo que no depende de la atención ajena. Y si esto resonó contigo, tal vez sea porque también es tu verdad. Tal vez estés listo para reconocer que tu alma encuentra paz no en el ruido, sino en el silencio. No en la aprobación, sino en la aceptación. No en el exceso, sino en la esencia. Respira una vez más y guarda esta reflexión en tu corazón como una semilla que florecerá en el momento justo. A medida que caminamos en este recorrido, es importante reconocer que vivir de manera low profile no significa negar el mundo, no significa huir de la vida, sino elegir una forma más profunda de estar presente. Muchas veces, las personas confunden la sencillez con debilidad, confunden la discreción con ausencia, confunden el silencio con vacío, pero en realidad es exactamente lo contrario. El silencio es una presencia que habla sin palabras, la sencillez es una fuerza que no necesita adornos, la discreción es una sabiduría que observa antes de actuar. Piensa en un jardín. Las flores no gritan para llamar la atención, simplemente florecen, y quien pasa se siente tocado por su belleza. El jardín no pide aplausos, no ruega por ser visto, no corre tras el reconocimiento, solo cumple su función: existir en armonía. Así también es el alma low profile. Florece sin necesitar público, y en ese florecer silencioso, transforma todo a su alrededor. Otra imagen es la de la montaña. La montaña está ahí, inmensa, silenciosa, firme. No compite, no se mueve para probar su grandeza, no necesita anunciar que es majestuosa. Basta con estar. Y, sin embargo, todos los que la contemplan se sienten tocados por su presencia. El low profile es como esa montaña, una fuerza tranquila que no necesita imponerse, pero que irradia respeto y reverencia de manera natural. La sociedad moderna, con su ritmo acelerado y su exceso de estímulos, muchas veces nos empuja hacia lo contrario: ser vistos a cualquier costo, ser recordados a cualquier precio. Nos estimulan a mostrar, exhibir, narrar, comprobar, pero esa compulsión nos aleja de lo esencial, porque la vida no se mide por cuánto mostramos, sino por cuánto vivimos. No se mide por la cantidad de ojos que nos ven, sino por la calidad de nuestra experiencia interior. Al profundizar en esta reflexión,
podemos percibir tres dimensiones en las que el low profile se manifiesta de manera transformadora. La primera es la dimensión interna, cuando la persona aprende a silenciar el ego y a vivir en paz con quien es. Ese es el punto más profundo del autoconocimiento, percibir que no es necesario probar nada a nadie. Esta dimensión trae serenidad, reduce ansiedad, disuelve comparaciones. La segunda es la dimensión relacional. Las personas low profile se conectan de manera distinta. No están interesadas en relaciones superficiales, no buscan compañía por estatus, no entran en juegos de apariencia. Su presencia inspira confianza, porque no hay competencia, no hay intereses ocultos, solo hay autenticidad. La tercera dimensión es la dimensión social. Estas personas, aun sin quererlo, transforman el ambiente a su alrededor. Su calma se expande, su energía contagia, su postura inspira. No es un poder que viene del dominio, sino de la influencia silenciosa. Incluso podemos recordar historias de la espiritualidad. ¿Cuántos maestros, cuántos sabios, cuántos guías espirituales vivieron en el anonimato, lejos de los escenarios, pero tocaron más corazones que líderes famosos? La sabiduría siempre ha preferido el silencio al espectáculo, la profundidad a lo superficial, la verdad al aplauso. Y eso es lo que vemos reflejado en el low profile. No es ausencia de brillo, es un brillo distinto, suave, profundo, que ilumina sin cegar, que guía sin aprisionar. Es como la luz de la luna, que no compite con el sol, pero tiene su propia belleza, serena y misteriosa. Y tal vez te des cuenta de que, en muchos momentos de la vida, ya experimentaste esa energía. Cuando decidiste no responder a una provocación, sino guardar silencio. Cuando preferiste escuchar en lugar de hablar. Cuando elegiste no exhibirte, sino ser fiel a ti mismo. Esos momentos revelan tu propia fuerza low profile, y cuanto más cultivamos esa fuerza, más libres nos volvemos, porque vivir así es vivir sin cadenas invisibles, es despertar por la mañana y no depender de aplausos para sentirse bien, es acostarse de noche y no necesitar aprobación externa para encontrar paz, es ser como la vela que ilumina su propio espacio sin necesidad de ser notada. En el fondo, lo que más asusta de los low profile es su libertad. Libertad de no depender de la mirada ajena. Libertad de ser entero en sí mismo. Libertad de caminar en silencio, y aún así, dejar huellas profundas. Esa libertad es rara, y por eso provoca. Quien la ve desde fuera, siente el desconcierto de notar que también podría vivir así, pero todavía no logra soltar el apego. Y es en ese desconcierto donde nace la invitación. Tal vez la vida sea más simple de lo que imaginamos. Tal vez podamos soltar la necesidad de probar, de competir, de aparecer. Tal vez podamos, como ríos subterráneos, nutrir al mundo sin necesidad de ser visto. Respira profundo y deja que esta idea repose en tu corazón. Imagina que cada palabra no es solo un sonido, sino una semilla sembrada dentro de ti. Una semilla que, en silencio, va a germinar. Porque el alma no necesita prisa, no necesita ruido, no necesita espectáculo. Solo necesita verdad, autenticidad, presencia. Y el camino low profile es exactamente eso. Un regreso a lo esencial, un retorno al hogar del alma misma. Si llegaste hasta aquí, respiraste conmigo, reflexionaste conmigo y caminaste por este silencio lleno de significado, es porque en tu alma hay un llamado que no viene de fuera, sino de dentro, un llamado a vivir de manera más auténtica, más profunda, más verdadera. Y este llamado no termina aquí, porque el camino del autoconocimiento es infinito, siempre se abre en nuevos descubrimientos, siempre florece en nuevos horizontes. Por eso, quiero invitarte a continuar este recorrido conmigo, a permanecer en este espacio donde las palabras no son solo sonidos, sino semillas que despiertan conciencia, donde el silencio no es ausencia, sino presencia, donde lo espiritual no está distante, sino que late en cada respiración. Este canal, Raíces del Alma, no es solo un lugar de videos, sino un espacio de encuentro, de compartir, de acogida. Aquí, cada reflexión es un espejo, cada historia es una invitación, cada pausa es una oportunidad de sumergirse más profundo en uno mismo. Y cuando te suscribes, no es solo para recibir contenido, sino para comprometerte con tu propio recorrido espiritual, para recordar, día tras día, que existe dentro de ti una raíz profunda, una raíz que conecta tu alma con el universo entero. Piensa en ello como un árbol. Cada vez que regresas, que escuchas, que reflexionas, es como si estuvieras regando ese árbol interior. Poco a poco, sus raíces se fortalecen, sus ramas se expanden, sus frutos aparecen. Y así, tu vida comienza a alinearse con la esencia de lo que realmente eres. Suscribirse aquí es un gesto simple, pero simbólico. Es como plantar una semilla en tierra fértil. Una semilla que, en el momento justo,
se transforma en sombra, en fruto, en flores, en refugio también para otros. Y cuando compartes este espacio con más personas, es como esparcir semillas en distintos jardines, permitiendo que la vida florezca en lugares inesperados. Tal vez te preguntes, ¿por qué continuar? ¿Por qué regresar? ¿Por qué permanecer en este recorrido? Porque el alma necesita alimento, así como el cuerpo necesita aire, agua y pan. Y el alimento del alma es la reflexión, la espiritualidad, el silencio consciente, el encuentro con el misterio de la vida. Cada vez que escuchas un mensaje, que respiras más profundo, que silencias la mente, estás nutriendo tu esencia. Y ese alimento no se pierde, transforma tu manera de ver, tu manera de sentir, tu manera de vivir. Al suscribirte, te estás diciendo a ti mismo, elijo continuar, elijo sumergirme más hondo, elijo no vivir solo en la superficie. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es un paso inmenso en tu recorrido espiritual, porque cada decisión consciente crea una nueva realidad. Cada sí a tu alma abre puertas invisibles. Cada gesto de apertura al autoconocimiento trae más luz a tu vida. Así que, permítete este paso. Respira profundo y siente que no estás solo. Aquí, en Raíces del Alma, existe una comunidad invisible, de personas que también buscan, que también se cuestionan, que también desean vivir con más profundidad. Cada uno a su tiempo, cada uno en su silencio, pero todos conectados por la misma búsqueda. Cuando te unes a este espacio, estás diciendo sí a algo más grande que tú mismo. Te estás conectando a las raíces de la humanidad, a las raíces de la espiritualidad, a las raíces del alma. Y quiero que sepas, cada vez que regresas, cada vez que escuchas, cada vez que compartes, estás fortaleciendo no solo tu propia alma, sino también la de otros que aún están despertando. Porque la luz nunca se limita a sí misma, siempre se expande, siempre encuentra caminos para iluminar más lejos. Tu presencia aquí no es solo sobre ti, es también sobre aquellos que serán tocados por tu transformación, por tu paz, por tu silencio. Así que, si estas palabras tuvieron sentido, si tocaron algo dentro de ti, acepta esta invitación. Suscríbete, permanece, camina con nosotros. Continúa este recorrido hacia el centro de tu esencia, porque aún tenemos mucho por explorar juntos. El silencio todavía guarda secretos por revelar, el alma aún tiene raíces que expandir, la vida todavía tiene misterios que compartir. Respira una última vez conmigo ahora, inhala profundamente, siente la vida entrando, sostén un instante, y suelta despacio, sintiendo que con ese soplo te abres a lo nuevo, a lo próximo, a lo que aún está por venir. Y ten la certeza de que el camino continúa, y estás invitado a seguir. Ahora que caminamos juntos por este silencio lleno de significados, por metáforas que nos mostraron la fuerza del árbol, de la montaña, del lago y de la llama, llegamos al momento de cerrar este recorrido. Pero quiero que entiendas, cerrar no significa terminar, porque el camino espiritual nunca termina, solo se transforma. Hoy hablamos sobre las personas low profile, sobre ese misterio que asusta y fascina al mismo tiempo, y tal vez te diste cuenta de que el verdadero misterio no está en el otro, sino en ti mismo. El silencio del otro despierta tu propio silencio, la calma del otro revela tu propia calma, la libertad del otro recuerda tu propia libertad. Y es en ese reconocimiento donde nace la transformación. Las personas low profile no necesitan reflectores, porque llevan dentro de sí una luz que no se apaga. No buscan escenarios, porque saben que la vida misma ya es el mayor espectáculo. No necesitan aplausos, porque su paz interior es el mayor premio. Y si esto te tocó, es porque, de alguna manera, esa misma llama silenciosa arde dentro de ti. Tal vez en algunos momentos de tu vida haya parecido pequeña, quizá apagada por el ruido del mundo, por las presiones, por los miedos, pero nunca dejó de existir. Y ahora tienes la oportunidad de soplar sobre esa llama, de alimentarla, de dejarla crecer. La espiritualidad nos enseña que la verdadera fuerza no es la que se impone, sino la que permanece. Que la verdadera belleza no es la que brilla fuerte y rápido, sino la que ilumina suavemente, sin prisa. Que la verdadera transformación no sucede de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Así también es la vida low profile, una vida que parece discreta, pero que es profundamente revolucionaria, porque va contra la corriente de la superficialidad, va contra la marea de la exhibición, va contra la lógica del ego, y al hacerlo, abre camino a una paz que no puede comprarse, a una libertad que no puede ser arrebatada, a una esperanza que no puede ser destruida. Tal vez, mientras escuchabas, te viste reflejado en muchas palabras. Tal vez recordaste momentos en que elegiste el silencio en lugar del conflicto, la sencillez en lugar del exceso, la verdad en lugar de la apariencia. Esos momentos no son pequeños, son la prueba de que dentro de ti ya existe una sabiduría antigua,
ya existe una raíz profunda, ya existe un alma que sabe a dónde volver. Y ahora, al cerrar este encuentro, quiero que guardes esta certeza: no necesitas ser visto para tener valor, no necesitas ser aplaudido para ser fuerte, no necesitas competir para ser entero. Ya eres, ya llevas en ti todo lo que busca. Respira profundo conmigo en este instante. Inhala lentamente, retén el aire y suéltalo despacio, sintiendo que junto con la exhalación se va el peso de la comparación, la necesidad de aprobación, el miedo de no ser suficiente. Respira una vez más, pero ahora dejando entrar la ligereza, la confianza, la paz. Permítete sentir que puedes caminar por el mundo como un río silencioso, alimentando vida sin necesidad de aparecer, como un árbol, dando frutos sin pedir nada a cambio, como una vela, iluminando discretamente la oscuridad, como una montaña, firme, estable, serena, y que, al salir de este momento, lleves contigo la esperanza de que la vida puede ser más ligera de lo que imaginaba, que la transformación no viene de lo que muestras, sino de lo que cultivas en silencio, que la paz no está en el ruido, sino en el espacio que existe entre una respiración y otra, y que, aun cuando todo a tu alrededor parezca ruidoso, dentro de ti siempre existirá un lugar de calma, un refugio, un templo sagrado donde tu alma puede descansar. Recuerda, no estás solo en este recorrido, existen muchas otras almas, en silencio, viviendo, buscando, floreciendo. Cada una trae su propia agua, su propia historia, su propio camino, pero todos fluimos hacia el mismo destino: la verdad, la paz, la plenitud. Por eso, sigue con nosotros, continúa caminando, continúa reflexionando, continúa nutriendo tu esencia. Y ahora, antes de despedirnos, quiero dejarte una semilla de esperanza. Imagina que, cada día, al despertar, plantas esa semilla con pequeños gestos, una palabra sincera, un silencio consciente, una mirada compasiva. Esa semilla crece lentamente, pero crece, y un día se convierte en un árbol tan fuerte que nada puede derribar. Ese árbol es tu alma, y sus raíces son tan profundas que ninguna tormenta puede arrancar. Esa es tu fuerza, esa es tu paz, esa es tu verdad. Así que lleva contigo este mensaje: sé quién eres, aunque sea en silencio. Camina por el mundo sin prisa, sin ruido, pero con profundidad. Y recuerda siempre que la mayor revolución es la transformación interior. La mayor victoria es la paz del espíritu. Y el mayor brillo es aquel que nace dentro y nunca se apaga. Respira una vez más, suavemente, y guarda en tu corazón: eres suficiente, eres luz, eres raíz, eres alma.